Yo tuve el privilegio, siempre digo, de conocer en acción a hombres de muy diversa ideología dentro de nuestro país. Y siempre algo me dejaron, algo aprendí. No solamente de aquellos que hacen política, sino de los que revisten en las más diversas actividades. Yo recuerdo un día, cuando el doctor Ricardo López Murphy, siendo ministro de Defensa, estábamos hablando de cómo estaba la situación y demás. En un contexto de una conversación cordial me dijo: acuérdese de algo, Carolina, a veces para avanzar es necesario retroceder un paso. Y yo estaba en un momento especial de mi vida, en el cual me parecía que venía con todo el impulso de ir adelante, 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 y me sirvió mucho en ese momento esa frase. ¿Cómo le va, doctor? Bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Quise decirlo porque es bueno recordar que aquellos hombres con los que uno puede mantener el diálogo después que se han ido de la función pública y que siguen luchando desde sus convicciones y su lugar por un mundo mejor en nuestro país y por un mundo mejor en general. Así es, es valioso. Con coherencia además. Y con coherencia. ¿Cómo lo tomó la información de la muerte de Bin Laden? Bueno, me impresionó mucho desde dos perspectivas. Sí. Una, por el trabajo de inteligencia, porque lograr penetrar esa organización fue sin duda una hazaña de inteligencia. Y en segundo lugar, la tenacidad. Ese episodio ocurrió hace 10 años y lo han buscado hasta el hartazgo. Es como que no se podía permitir Estados Unidos. O sea, yo creo que eso también es importante como lección. O sea, no es que las cosas se olvidan. A veces uno no se da cuenta, pero sigue, esa cuenta sigue. Digo, eso es muy importante tenerlo en la reflexión colectiva. A veces uno cree que hace cosas y después va a haber una amnesia, y no es cierto eso. Bueno, yo le confieso que esto es a título personal. Quiero recordar, pero creo que todos lo saben, que el doctor López Murphy se mantiene hasta ahora, digo, porque está muy cambiante el panorama político en nuestro país, como precandidato a jefe de gobierno por el partido Convergencia Federal, que está de alguna manera cerca de la coalición cívica y cerca del radicalismo, que fueron sus orígenes también. Es verdad, es decir, eso, mi deseo central hubiera sido que hubiéramos podido reeditar el acuerdo cívico y social, y eso creo que hubiera sido sano a la ciudad de Buenos Aires y al país en general. Me parece que si se pudiera armar una coalición de esa dimensión, le daríamos a nuestra sociedad una alternativa más valiosa que la fragmentación. Yo tengo la sensación que va a haber un frente electoral opositor a nivel nacional. No lo veo de la misma envergadura y dimensión a nivel de la ciudad, pero va a haber un frente electoral quizás no como yo hubiera querido. Es decir, ¿Cómo lo hubiera visualizado? Yo hubiera querido un frente electoral construido en una reflexión colectiva donde tuviéramos una narrativa alternativa al gobierno, con un programa de gobierno cuidadosamente elaborado, es decir, con un mensaje muy claro a la ciudadanía en términos de qué rumbo queremos seguir, por qué metas aspiramos a lograr. Me hubiera gustado también que esa alternativa tuviera un mecanismo de gobernabilidad interno muy claro. Claro, porque el tema no son los acuerdos a veces que se hacen desde afuera, sino... O el acuerdo puramente electoral, sino que eso constituyera una coalición de gobierno. Y finalmente que seleccionáramos los candidatos. Me parece que esa mala práctica de la política argentina, que es poner los candidatos primero y después vemos cómo lo rodeamos, no es lo que a mí me gusta, pero es lo que ha ocurrido y yo calculo que a ese rumbo vamos. Y es probable que la oposición en general converja a respaldar un candidato, en gran medida para preservar la República, para asegurar la transparencia, para asegurar la veracidad, para asegurar la integridad. Son valores muy fuertes, muy precisos, que me parece que van a dar lugar a la convocatoria. Luego viene el problema de cómo se gobierna. Ya vamos a tener los principios, pero me parece que va a ser más sano, hubiera sido más sano tener un plan de gobierno construido en un gran consenso. ¿Por qué damos esta sensación de adolescencia los argentinos? Hablo
a nivel, digamos, de otras políticas internacionales. No voy a caer en lo común que todos sabemos, cómo se está rearmando Uruguay, Chile, Brasil. Hoy leí algunos índices en donde realmente es preocupante lo poco que nosotros conseguimos en el comercio poner en Brasil. Yo diría que ahí hay a lo mejor un fraccionamiento excesivo de nuestro espacio político. Ese fraccionamiento en parte se debe al régimen electoral. Yo creo que nos guste o no, la práctica de esta reforma electoral va a ir eliminando la fragmentación. Sí. O sea, sí. El nuevo régimen electoral es muy duro con la fragmentación. Yo creo que un régimen electoral a lo mejor diseñado nos permitiría evitar ese problema y generar un mecanismo de graduación. O sea, mucho tiempo atrás, cuando yo tenía mi experiencia en el regalismo, había una suerte de curso de honor, cursus honorum, que usted tenía que seguir para poder aspirar. Entonces eso no solo contenía, sino que graduaba. O sea, usted no podía tener aspiraciones, claro, fuera de sus posibilidades. Desgraciadamente la destrucción del sistema político produjo una anarquía, y parte del costo que estamos pagando es esa gran anarquía política que, como usted bien decía, después se desmoronan los candidatos. Ahora, en un sistema político bien organizado, fíjese, en Estados Unidos es claro que usted, el presidente Obama va a ser el candidato de los demócratas y los republicanos van a tener que buscar un muy buen candidato para ganar. Sí. Porque este episodio que acaba de ocurrir, más allá del tema de inteligencia que yo destaqué, de la profesionalidad de la operación, de la tenacidad, conducción política, le da al presidente de la República, que tomó un riesgo inmenso, eso se lo digo con conocimiento. O sea, había 3 operaciones, él eligió la más riesgosa. También tenía otras, nunca hay nada es gratis, o sea, usted toma un riesgo, tiene beneficio. Esa operación salió bien y le da un inmenso prestigio. Quizá el enemigo más terminante de Obama es Richard Cheney, que fue el vicepresidente de Bush. Y su declaración esta mañana fue un enorme elogio al presidente, para que Cheney lo respalde. Además, ese llamado, yo decía, ¿cuánto que aprender, no? Porque a veces uno habla así y dice, bueno, ¿te parece que está todo bárbaro en Estados Unidos? No, me parece que es una sociedad que tiene que resolver muchas cosas, tiene que resolver sus homeless, tiene que resolver su sistema de salud. En ese sentido, un problema económico. Claro, obviamente, bueno, pero digo, esto de que el presidente de los Estados Unidos llame por teléfono a su antecesor, que además pertenece al partido opositor, que llame, muchos me decían, de los amigos, uno charla con esto, ¿no? De esto, y decían, lo llamo a Clinton. ¿Para qué lo llamo a Clinton si Hillary está en el gobierno de él? Porque una cosa es el marido de Hillary, y de eso deberíamos aprender, que es un expresidente de los Estados Unidos, y otra cosa es Hillary, que es su funcionaria. Entonces, esa preservación del respeto por el otro en el disenso, ¿no? Que me parece que es lo que hemos perdido. Y además, ese impresionante llamado a la unidad, ¿no? Increíble, o sea, de un hombre que, bueno, que hoy está en la cima del poder y de la consideración del mundo, porque es un hombre hábil, o sea, por eso digo que vencerlo los republicanos van a necesitar un candidato y un programa muy cuidadoso y balanceado. Ahora, observe, Carolina, lo importante, el sistema tiene una canalización, ya sabemos que el candidato demócrata es él, y que el otro no puede ser otro que un republicano. Eso crea un límite. Lo mismo ocurre en Chile. En Chile usted es candidato de la coalición entre Concertación y UDI, que es la coalición del centro-derecha, o usted es candidato de la Concertación, y no puede ser de otra manera. Y usted en Uruguay es exactamente igual, y en Brasil es exactamente igual. Ese no fue lo mismo en Perú, y desgraciadamente se ven sometidos a una opción que si se hubiera actuado con racionalidad nunca hubiera ocurrido, porque los partidos de centro sacaron 50% y los partidos de extremo sacaron alrededor del 50% divididos, ¿no? Casi un 20. Uno 30, otro 20 y pico. El centro unido hubiera triunfado. El centro se dividió en tres buenos candidatos. Una elección para observar, ¿no?
Y eso generó este tembladeral que hay en Perú, más allá de que probablemente ambos candidatos no tengan otra alternativa que ir hacia el centro. O sea, tanto Ollanta Humala como Keiko Fujimori están buscando el centro. Ahora, la pregunta, volviendo a nosotros, sería, con me parece un kirchnerismo fortalecido, por lo menos en las encuestas, la imagen de la Presidenta de la Nación ha ascendido, en donde se plantean como una fuerza que no tiene fisuras. Y que eso tiene, pero digamos... Sí, pero digamos, lo que muestran hacia afuera. Tiene una conducción clara, si la Presidenta es la candidata, es una fuerza formidable, tiene una circunstancia económica internacional inmensamente favorable. Entonces, el control del presupuesto, una candidatura unificante y circunstancia económica muy favorable es no es poco. Es un rival a vencer. Ahora, creo que la oposición comenzó a percibir eso y por eso se van los candidatos. Por eso creo yo que va a quedar un candidato básicamente, y ese candidato con sus característica va a hacer converger al resto del sistema su apoyo. ¿Y usted cree que es Alfonsín el candidato? Me parece que a esta altura no veo yo que haya otra posibilidad. Y algunos creen entrever que en realidad Alfonsín fue un candidato creado a la necesidad del kirchnerismo, que fue fomentada. No, yo no coincido con eso. Yo creo que eres un candidato que tiene atributos suficientes como para lograr esa convergencia. Si no, no lo hubiera habido. O sea, la convergencia se está produciendo. Yo reconozco que no hubieran sido mis métodos, no hubiera sido mi estilo, pero tarde o temprano todo el mundo va convergiendo. A mí me parece que ahí lo que falta terminar, que está en marcha, pero eso hay que hacerlo, es la ingeniería electoral para que los sectores que no están integrados a la Unión Cívica Radical, pero que van a respaldarlo, puedan encontrar en las listas de adhesión el mecanismo de empuje que es imprescindible para convocar el mayor número de votos posible. La pregunta sería, en las denominadas, entre comillas, no sé si el término es el exacto, localías, hay aspirantes a gobernadores en provincias, en distritos emblemáticos, caso por ejemplo Córdoba, el mismo Santa Fe, en donde todavía no están claras las adhesiones. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo entrevé usted, doctor López Murphy, que eso puede jugar? No, ahí va a haber, es verdad que ese proceso se va a ir, en la zaranda va a ir clarificando. Sí. Yo le diría a mediados de junio vamos a tener una percepción muy clara de lo que es posible y lo que no es posible, sobre todo si se logró armar el mecanismo de lista de adhesión, que va a ser el soporte. Y después la elección... ¿Hablamos lista de adhesión o colectoras? Bueno, digamos, para el público es lo mismo.